Se burlaron de mí cuando mi esposa calificó de patético el romance de mi matrimonio de 5 años. Eliminé los gestos, expuse nuestro matrimonio unilateral y me marché para siempre. Mole poblano, el platillo favorito de Sofía, velas puestas alrededor del comedor, e incluso desentierras esa lista de reproducción de vuestra primera cita. Todo para vuestro 5º aniversario de bodas. Te sientes bastante bien contigo mismo, ¿verdad? Bueno, déjame contarte lo que pasó cuando ella entró por esa puerta con su hermana Gabriela y su mejor amiga Valentina detrás de ella. Le echó un vistazo a la preparación, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le saldrían, y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, deja de intentar ser romántico. Es patético. Pareces desesperado. Luego se giró hacia sus amigas y añadió, esto es exactamente de lo que les estaba hablando. Hace estas cosas de necesitado constantemente. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Gabriela parecía incómoda. Valentina simplemente miraba al suelo. ¿Y yo? Me quedé allí, sosteniendo una botella de vino como un idiota, viendo cómo Sofía destruía 5 años de matrimonio con una sola frase. Pero esto es lo que realmente me afectó, no fueron solo las palabras. Fue la forma en que las dijo. Como si hubiera estado conteniendo esa opinión durante años y finalmente hubiera encontrado a la audiencia perfecta para compartirla. Como si cada gesto romántico que yo hubiera hecho fuera una especie de broma que ella había estado tolerando. Dejé el vino, la miré directamente a los ojos y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. La confusión en su rostro no tenía precio. Esperaba que me disculpara, que me apresurara a explicarme. En lugar de eso, empecé a apagar las velas una por una. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz perdiendo parte de ese tono de confianza. Deteniéndome, respondí, recogiendo las flores que había comprado. Acabas de enseñarme algo valioso. El romance es patético cuando es unilateral. Así que, he terminado de ser patético. Gabriela y Valentina intercambiaron miradas. Esto no iba de acuerdo con el guión que ella tuviera en su cabeza. Probablemente esperaba que me enfurruñara en el dormitorio o que le suplicara perdón más tarde, pero simplemente pasé junto a las 3, tiré las flores a la basura y pedí pizza en su lugar. A partir de ahora, podemos comer como compañeros de piso, dije, sacando mi teléfono. ¿Pepperoni o queso? Esa noche, Sofía intentó hablar conmigo sobre que estaba reaccionando de forma exagerada y que simplemente había tenido un mal día. El clásico control de daños. Pero algo había cambiado en mí durante esos 30 segundos de humillación pública. Me di cuenta de que había estado actuando en un espectáculo de un solo hombre para una audiencia que ni siquiera estaba mirando. Así que le dije, te escuché perfectamente la primera vez. Mensaje recibido. No más gestos románticos. No más comportamiento patético. ¿Quieres practicidad? La tienes. Ella se rió, pensando que estaba siendo dramático. Bien, dijo. Quizás ambos necesitamos ser más realistas sobre lo que es realmente el matrimonio. Esas palabras volverían para atormentarla antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente, no le llevé el café a la cama como había hecho cada fin de semana durante 5 años. Cuando bajó, esperando su taza habitual, yo ya estaba terminando la mía. El café está en la cocina, dije sin levantar la vista de mi periódico. Me miró fijamente por un momento, esperando que me levantara de un salto para servirla. Cuando no me moví, resopló y se preparó su propio café. Podía sentirla observándome, tratando de averiguar si esto era algún tipo de castigo o un juego. No lo era. Era claridad. Por primera vez en años, vi nuestro matrimonio por lo que realmente era, yo era el que planeaba las noches de cita de las que ella se quejaba. Yo era el que recordaba los aniversarios mientras ella los olvidaba. Yo era el que intentaba mantener vivo el romance en una relación en la que solo una persona participaba realmente. Esa tarde, intentó poner a prueba mi determinación. Mencionó cómo el esposo de su compañera de trabajo la había sorprendido con entradas para un concierto, claramente lanzando el anzuelo para que yo hiciera algo similar. En lugar de picar el anzuelo, simplemente asentí y dije, qué bien por ella. La expresión de su rostro fue fascinante, como si acabara de darse cuenta de que su marioneta favorita había cortado sus propios hilos.
Para el domingo por la noche, se estaba poniendo nerviosa. Sin flores, sin planes de cena sorpresa, sin sugerencias de películas románticas, solo yo leyendo mi libro, completamente contento en mi propio espacio. ¿Vas a estar enfadado para siempre?, preguntó finalmente. No estoy enfadado, respondí. Y lo decía en serio. Simplemente ya no soy patético. Gran diferencia. Fue entonces cuando vi la primera grieta en su confianza. Se había acostumbrado tanto a que yo la persiguiera que había olvidado cómo se sentía cuando no lo hacía. La primera semana de mi nuevo enfoque fue como ver desarrollarse un experimento científico. Al principio, ella pareció aliviada. No más almuerzos sorpresa en su oficina. No más flores apareciendo al azar. No más mensajes de texto preguntando cómo iba su día. Obtuvo exactamente lo que pidió. E inicialmente, estaba prosperando. La observé decirle a su madre por teléfono, finalmente está madurando y dándome algo de espacio. Es mucho mejor así. Lo dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera, probablemente esperando algún tipo de reacción. Simplemente seguí doblando la ropa como si estuviera hablando del tiempo. Pero esto es lo que no anticipó. Cuando dejé de ser romántico, no solo me detuve con las flores y las cenas elegantes. Me detuve con todo lo que no era absolutamente necesario, no más besos de buenos días, no más preguntas sobre sus planes para el fin de semana, no más preocuparme por si llegaba tarde a casa o dónde había estado. Estaba recibiendo el paquete completo de lo que había solicitado. Y para el 10º día, las grietas comenzaron a mostrarse. «Vas a preguntarme por mi presentación de hoy», dijo una mañana, claramente lanzando el anzuelo. «¿Quieres contarme sobre ella?», respondí, sin levantar la vista de mi café. «Bueno, fue bien», dijo, esperando preguntas de seguimiento que nunca llegaron. «Me alegro por ti», dije y volví a revisar mi teléfono. El silencio que siguió fue hermoso. Se quedó allí de pie durante un minuto entero, probablemente esperando que yo interactuara, que mostrara interés, que fuera el esposo atento que había estado dando por sentado. Cuando quedó claro que ya no iba a desempeñar ese papel, agarró su bolso y se fue a trabajar sin decir una palabra más. Esa noche, intentó una táctica diferente. Cocinó la cena, lo cual era inusual ya que yo me había encargado de la mayor parte de la cocina durante años. No era nada especial, solo pasta y salsa comprada en la tienda, pero lo presentó como si acabara de resolver el hambre en el mundo. «Hice la cena», anunció, esperando claramente elogios. «Gracias», dije, sirviéndome y sentándome. Sin cumplidos, sin discursos de agradecimiento, solo reconocimiento. Se sentó frente a mí, observándome comer con esa mirada expectante en su rostro. Cuando los elogios nunca llegaron, comenzó a hablar de su día, divagando sobre el drama de la oficina y los planes de fin de semana. Escuché cortésmente, asentí en los momentos apropiados, pero no ofrecí nada más allá de respuestas básicas. «Estás actuando raro», dijo finalmente. «¿En qué sentido?» «Estás simplemente diferente. ¿Distante?» Dejé mi tenedor y la miré directamente. «Estoy siendo exactamente lo que pediste, no patético, no esforzándome demasiado, simplemente existiendo en el mismo espacio que tú». A Sofía no le gustó esa respuesta. Pude ver su cerebro trabajando, tratando de descubrir cómo volver a la dinámica en la que yo buscaba constantemente su aprobación. Pero ya había terminado de jugar a ese juego. El fin de semana fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El sábado por la mañana, anunció que se iba de compras con sus amigas. En los viejos tiempos, le habría preguntado dónde, cuándo volvería, tal vez incluso me habría ofrecido a recogerla. Esta vez, solo dije, «Diviértete». Se quedó junto a la puerta, esperando claramente más interacción. Como no llegó, lo intentó de nuevo. «Puede que llegue tarde». «De acuerdo». «O sea, muy tarde». «Entendido». Se fue, frustrada, y yo pasé el día haciendo exactamente lo que quería, arreglé ese grifo que goteaba que había estado posponiendo, organicé mis herramientas y leí un libro sin interrupción. Fue el sábado más tranquilo que había tenido en meses. Cuando llegó a casa esa noche, cargada de bolsas de Liverpool, parecía casi decepcionada de que no la hubiera extrañado. Empezó a mostrarme todo lo que había comprado,
esperando claramente mis habituales respuestas interesadas. En lugar de eso, eché un vistazo a cada artículo y di reconocimientos neutros. ¡Qué bonito! Buen hallazgo. ¿Se ve bien? Al tercer atuendo, se estaba agitando. Ni siquiera estás mirando bien. Estoy mirando. Es un vestido. Es azul. ¿Qué más te gustaría que dijera? No lo sé. Quizás mostrar algo de interés en tu esposa. Fue entonces cuando la golpeé con una frase que lo cambió todo. Mostré interés durante 5 años. Lo llamaste patético. Así que ahora obtienes este interés. Felicidades. Las bolsas de la compra cayeron al suelo. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Este no era el esposo que conocía. Este no era el hombre que solía estar pendiente de cada una de sus palabras y celebrar cada pequeña cosa que hacía. Tuve un mal día cuando dije eso, intentó. Quizás, pero lo dijiste frente a una audiencia, lo que significa que lo habías estado pensando durante un tiempo. Los malos días no crean nuevas opiniones, simplemente nos hacen ser honestos sobre las que ya tenemos. No tuvo respuesta para eso. Por primera vez en nuestro matrimonio, la había dejado sin palabras. Esa noche, intentó iniciar la intimidad física, probablemente pensando que restablecería nuestra dinámica. Pero incluso ahí, mantuve mis nuevos límites, sin romance apasionado, sin conexión emocional, solo participación mecánica. Obtuvo lo que técnicamente pidió, pero claramente no era lo que realmente quería. Después, tumbados en la oscuridad, preguntó, ¿qué nos pasó? Obtuviste tu deseo, respondí. No más gestos románticos patéticos. No más intentos desesperados por hacerte feliz. Solo 2 personas compartiendo los gastos de la vida. 3 semanas después de mi nuevo estilo de vida, ella estaba perdiendo la cabeza por completo. La mujer que había declarado con confianza que mis esfuerzos románticos eran patéticos ahora intentaba desesperadamente obtener cualquier tipo de reacción emocional de mí. Era como ver a alguien darse cuenta de que había tirado un billete de lotería premiado. Comenzó con pequeñas pruebas, mencionando cómo su compañero de trabajo le había elogiado el atuendo, hablando de cómo su ex se había puesto en contacto en las redes sociales, incluso mencionando lo atento que era el esposo de su amiga en comparación con otros hombres. Cada comentario era una expedición de pesca, esperando que yo mostrara celos, preocupación o cualquier señal de que todavía me importaba lo suficiente como para luchar por ella. Mi respuesta fue la misma cada vez, qué interesante. Luego volví a lo que estuviera haciendo. La falta de reacción la estaba volviendo loca. Se había acostumbrado tanto a mi inversión emocional que mi indiferencia se sentía como vivir con un extraño, lo cual, en muchos sentidos, me estaba convirtiendo. Había empezado a ir al gimnasio de nuevo, no por ella, sino porque finalmente tenía tiempo para mí. Estaba leyendo libros que había querido leer durante años. Incluso había empezado a aprender a tocar la guitarra, algo que ella siempre había descartado como una pérdida de tiempo. Es curioso cuánto puedes lograr cuando no estás constantemente tratando de complacer a alguien que no quiere ser complacido. Una noche, intentó un enfoque más directo. Se vistió con lencería y posó en el umbral del dormitorio como si fuera algo sacado de una película. En los viejos tiempos, lo habría dejado todo y la habría llenado de cumplidos. Esta vez, levanté la vista de mi libro y dije, ¿vas a algún sitio especial? La confusión en su rostro no tenía precio. Yo. Pensé que podríamos pasar un tiempo juntos. Pasamos tiempo juntos todos los días. Vivimos en la misma casa. Quiero decir, juntos. Cerré mi libro y la miré bien. Si quieres tener relaciones, solo dilo. Ya no necesitamos disfraces ni actuaciones. Esas eran parte de los gestos románticos que encontraste patéticos. Se desinfló como un globo pinchado. Este no era el guión que había escrito en su cabeza. Quería al viejo yo, el que la habría llevado en volandas y la habría hecho sentir deseada. En cambio, obtuvo honestidad práctica. Solías hacerme sentir especial, dijo, su voz más baja de lo habitual. Solía intentarlo. Me enseñaste que era patético, así que me detuve. Se sentó en el borde de la cama, empezando finalmente a comprender lo que había perdido. No quise decir que debías detenerlo todo.
No especificaste qué partes de ser patético debía conservar y qué partes debía abandonar, así que tomé una decisión ejecutiva y lo abandoné todo. Ese fin de semana, invitó a Gabriela, probablemente esperando refuerzos en cualquier intervención que estuviera planeando. Podía oírlas hablar en la cocina mientras yo trabajaba en un proyecto de mejora del hogar que había estado posponiendo durante meses. Ahora es tan frío, decía Sofía, como si no le importara nada. Quizás finalmente está escuchando lo que has estado diciendo durante años, respondió Gabriela. Siempre me había caído bien su hermana, tenía la costumbre de ir al grano. Yo no quería esto, continuó mi esposa. ¿Qué querías? Te quejabas constantemente de que era demasiado necesitado, demasiado romántico, demasiado atento. Ahora te está dando espacio, y también te molesta eso. Hubo una larga pausa antes de que mi esposa dijera, quería que le importara, pero que no fuera tan obvio al respecto. Casi me reía a carcajadas. Quería que me importara en secreto, que suspirara por ella desde la distancia mientras pretendía que no la necesitaba. Quería la seguridad emocional de ser amada sin tener que reconocer o corresponder a ese amor. Era la dinámica de relación más egoísta que jamás había oído describir. Gabriela debió sentir lo mismo porque su respuesta fue brutal. No puedes tenerlo todo. O quieres un esposo que te ame abiertamente, o quieres un compañero de piso que pague la mitad de las facturas. No puedes tener ambas cosas en la misma persona. Más tarde esa noche, intentó una nueva táctica. Sugirió que saliéramos a cenar como solíamos hacer. Acepté, pero no por la razón que ella esperaba. Tenía hambre y no me apetecía cocinar. En la casona antigua, intentó recrear nuestra antigua dinámica, coqueteando, tocando mi mano sobre la mesa y preguntando por mi día con un interés exagerado. Se sentía como ver a alguien interpretar una obra de teatro de la que había olvidado las líneas. ¿Recuerdas nuestra segunda cita aquí?, preguntó, mirando alrededor de la casona antigua con una nostalgia fabricada. Vagamente, respondí, cortando mi filete. Estabas tan nervioso. Derramaste vino en tu camisa. ¿Suena correcto? Esperó a que yo añadiera algo al recuerdo, a que compartiera la rememoración romántica. Como no lo hice, se esforzó más. Dijiste que nunca habías estado tan nervioso con una mujer antes. Probablemente era cierto en ese momento. La conversación murió ahí. No podía entender por qué sus intentos de conexión fracasaban. Lo que no se daba cuenta era que ella me había entrenado para que abandonara la vulnerabilidad emocional. Había aprendido que compartir sentimientos me hacía patético, así que había dejado de compartirlos. En el camino a casa, finalmente perdió la compostura. Siento que estoy casada con un robot. Los robots son eficientes, respondí. Sin emociones innecesarias, sin gestos románticos patéticos. Solo función y propósito. Eso no es lo que yo quería. Entonces deberías haber sido más específica sobre lo que sí querías, porque todo lo que oí fue lo que no querías, y te he dado exactamente eso. Estuvo en silencio durante el resto del trayecto, probablemente dándose cuenta por primera vez de que conseguir lo que pides no siempre es conseguir lo que quieres. Al cabo de un mes, finalmente se quebró. Sucedió un jueves por la noche cuando llegué a casa del gimnasio. Estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos por todas partes, esperándome claramente. Esto no era casual. Era una emboscada. Tenemos que hablar, dijo antes de que yo hubiera dejado mi bolsa del gimnasio en el suelo. ¿Sobre qué? Sobre esto. Sea lo que sea esto que estás haciendo. Cogí una botella de agua de la nevera y me apoyé en la encimera. No estoy haciendo nada. Solo estoy existiendo. Igual que tú. No, me estás castigando. Estás siendo vengativo y mezquino porque te hirieron los sentimientos. Fue entonces cuando supe que estábamos a punto de tener la conversación que lo definiría todo. Finalmente había dejado caer la pretensión y me había mostrado quién era realmente debajo de toda la manipulación. Me hirieron los sentimientos, repetí lentamente. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente. Me humillaste delante de tus amigas, llamaste patéticos a 5 años de gestos románticos, y ahora que he dejado de hacer esas cosas, soy yo el que está siendo mezquino. Lo estás llevando demasiado lejos. ¿Qué estoy llevando demasiado lejos? ¿No comprarte flores?
¿No planear citas sorpresa? ¿No decirte lo guapa que estás cada mañana? ¿Qué parte de dejar el comportamiento patético es ir demasiado lejos? Se levantó, su voz subiendo de tono. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás reteniendo el afecto para manipularme. Reteniendo el afecto, casi me reí. No estoy reteniendo nada. Simplemente no te estoy dando algo que nunca valoraste en primer lugar. No puedes sacar dinero de una cuenta que ya cerraste. Eso no es. Eso no es lo que quise decir cuando dije esas cosas. Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque llevo semanas tratando de averiguarlo. Empezó a caminar de un lado a otro, y pude ver emerger a su verdadero yo. La máscara se estaba deslizando, y lo que había debajo no era bonito. Quise decir que estabas siendo demasiado intenso, demasiado necesitado. Como si no pudieras existir sin mi aprobación. Y ahora existo perfectamente sin tu aprobación. Problema resuelto. Pero ahora no te importa nada de lo que hago. Ahí estaba. La verdad que había estado eludiendo durante un mes. No quería que dejara de importarme. Quería que me importara en silencio, desesperadamente, sin molestarla con la evidencia de ese cariño. Tienes razón, dije con calma. No me importa lo que hagas, porque preocuparse por alguien que piensa que preocuparse es patético es agotador. Nunca dije que preocuparse fuera patético. Dijiste que mis gestos románticos eran patéticos. Esos gestos eran mi forma de demostrar que me importaba. Así que, por extensión, sí, llamaste patético a mi cariño. Ahora se estaba poniendo frenética, dándose cuenta de que sus palabras tenían consecuencias que no había anticipado. Estás tergiversando todo lo que dije. Estoy aplicando todo lo que dijiste. Hay una diferencia. Bien, explotó. ¿Quieres la verdad? A veces tus cosas románticas me hacían sentir sofocada, como si necesitaras una validación constante de que yo también te amaba. Se sentía desesperado. Ahora sí que estábamos llegando a alguna parte. La verdadera conversación finalmente estaba ocurriendo. Así que te sentías sofocada por ser amada, dije. ¿Esa es tu queja? Me sentía sofocada por ser tan necesitada. Hay una diferencia. No realmente. El amor sin necesidad es solo amistad con beneficios. Pero ahora lo entiendo. Quería ser deseada, no necesitada. Querías sentirte especial sin tener que hacerme sentir especial a mí a cambio. Su cara se puso roja. Eso no es justo. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo romántico por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que era más que un simple compañero de piso que paga la mitad de las facturas? El silencio que siguió fue ensordecedor. No pudo responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. Yo había sido el único que había invertido en el lado romántico de nuestro matrimonio durante años. Yo muestro el amor de forma diferente, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo? ¿Aceptando todo lo que hago por ti sin reciprocidad? ¿Criticando la forma en que expreso mi amor mientras no ofreces nada a cambio? Yo hago cosas por ti. ¿Cómo qué? Otro silencio. Estaba buscando frenéticamente, tratando de encontrar ejemplos que no existían. Cocino a veces. Limpio. Gestiono la casa. Esas son responsabilidades de adulto, no expresiones de amor. Los compañeros de piso hacen esas cosas. Volvió a sentarse, desinflada. Por primera vez en nuestro matrimonio, se vio obligada a enfrentar la realidad de lo que había aportado a la relación frente a lo que había tomado de ella. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó, su voz más baja que antes. ¿Vas a seguir así para siempre? Frío y distante. No soy frío, respondí. Simplemente ya no soy patético. Si quieres calidez, tendrás que ganártela de la misma manera que yo tuve que ganarme tu respeto durante 5 años. Excepto que yo sí logré ganarme tu respeto al detenerme, mientras que tú nunca lograste ganarte el mío al tomar. Eso es cruel. Es honesto. Querías honestidad, ¿verdad? No más gestos románticos desesperados que nublen la verdad de lo que este matrimonio es en realidad.
Me miró como si me viera por primera vez. El hombre que solía suplicar por su atención se había ido, reemplazado por alguien que no necesitaba su validación para sentirse completo. No sé cómo arreglar esto, admitió. Esa es la primera cosa honesta que has dicho en semanas, respondí. Pero esto es lo que pasa con arreglar algo: primero, tienes que admitir que está roto. Luego tienes que averiguar qué lo rompió. Todavía estamos trabajando en el primer paso. Después de esa explosiva confrontación, pasó 3 días caminando por la casa como un fantasma. No más intentos de conversación, no más buscar reacciones. Finalmente había entendido que el hombre con el que había estado casada durante 5 años había cambiado fundamentalmente, y no estaba segura de cómo manejar esta nueva versión. Le di espacio para procesar todo lo que discutimos. Mientras tanto, continué viviendo mi vida exactamente como lo había estado haciendo: gimnasio por las mañanas, trabajo, y en casa mis pasatiempos y libros. Estaba más contento de lo que había estado en años, y esa satisfacción no dependía de su estado de ánimo o aprobación. El domingo por la noche, finalmente se me acercó. Yo estaba en el garaje trabajando en restaurar una vieja cómoda que había recogido en un mercado de pulgas. Se quedó en la puerta, observándome lijar la madera durante varios minutos antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó con cuidado. No dejé de trabajar. Y tienes razón en algunas cosas. No he estado correspondiendo como debería. De acuerdo. Esperó a que me involucrara más entusiastamente con su admisión, pero yo seguí lijando. El viejo yo habría saltado ante esta oportunidad, lo habría visto como un progreso digno de celebración. El nuevo yo lo reconoció por lo que era: control de daños. Quiero intentar arreglar esto, continuó cuando quedó claro que no se lo iba a poner fácil. Finalmente dejé de trabajar y la miré directamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar? ¿Nuestro matrimonio? La forma en que se han puesto las cosas entre nosotros. La forma en que se han puesto las cosas, repetí. ¿Te refieres a la forma en que están las cosas en realidad ahora que no estoy representando un romance para una audiencia de uno? Se estremeció pero insistió. Sé que no he sido la mejor esposa. Sé que te di por sentado. Te estás acercando. Pero tú también has cambiado. No eres el hombre con el que me casé. Fue entonces cuando dejé la lija por completo y le presté toda mi atención. Tienes toda la razón. El hombre con el que te casaste estaba desesperado por tu aprobación. Habría aceptado migajas de afecto y lo habría llamado un festín. Se habría disculpado por ser humillado solo para mantener la paz. Me levanté y la enfrenté por completo. Ese hombre se ha ido. Murió la noche que lo llamaste patético delante de tus amigas. Lo que estás viendo ahora es lo que creció de sus cenizas. No me gusta esta versión, dijo en voz baja. No me importa, respondí. A esta versión le gusta el mismo. Esta versión no necesita tu validación para sentirse valiosa. Esta versión conoce la diferencia entre el amor y la desesperación. Ahora estaba llorando, lo que en el pasado habría activado mis instintos protectores. Ahora solo se sentía como otra táctica de manipulación. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó entre lágrimas. Nada, dije simplemente. Eso es lo que nunca entendiste. Ya no quiero nada de ti. No necesito que valides mis gestos románticos porque no estoy haciendo ninguno. No necesito que aprecies mis esfuerzos porque no estoy haciendo esfuerzos extra por ti. Entonces, ¿por qué seguimos casados? Era una pregunta justa, y yo me la había estado haciendo a mí mismo durante semanas. Buena pregunta. Estamos casados porque ninguno de los dos ha solicitado el divorcio todavía. Estamos casados porque compartimos los gastos y es conveniente. Estamos casados porque legalmente no hemos deshecho lo que hicimos hace 5 años. ¿Pero estamos realmente casados en algún sentido significativo? No. Sollozó más fuerte. No quiero divorciarme. Entonces esto es lo que va a pasar, dije, mi voz tranquila pero firme. Tienes una oportunidad para demostrar que quieres estar casada conmigo y no solo con la idea de tener un esposo. Levantó la vista esperanzada. ¿Qué necesitas que haga? Deja de intentar recuperar al viejo yo. Ese hombre está muerto y no va a volver.
Si quieres estar casada con el hombre que está frente a ti, entonces necesitas ganarte su respeto de la misma manera que él pasó 5 años fracasando en ganarse el tuyo. ¿Cómo? Averígualo. Pasé media década tratando de mostrarte amor de maneras que tenían sentido para mí. Ahora es tu turno. Pero entiende esto, no voy a darte pistas. No voy a guiarte a través de ello. No voy a fingir que los pequeños gestos son más grandes de lo que son. Volví a coger la lija. Tienes hasta fin de mes para decidir si quieres poner un esfuerzo real en este matrimonio o si quieres solicitar el divorcio. Pero he terminado de vivir en este limbo donde estamos casados en el papel pero somos extraños en la práctica. Y si elijo intentarlo, entonces más te vale tener éxito porque no te daré una tercera oportunidad para descubrir cómo amar a alguien adecuadamente. El patético y romántico esposo que habría perdonado cualquier cosa se ha ido. Esta versión tiene estándares. Se secó los ojos y preguntó, ¿y si no puedo? ¿Y si no sé cómo? Entonces ambos sabremos dónde estamos y podremos proceder en consecuencia. Se quedó allí otro minuto, probablemente esperando que suavizara el ultimátum o le diera una guía más específica. Cuando quedó claro que eso no iba a suceder, se dio la vuelta para irse. Una cosa más, la llamé. Se volvió esperanzada. No creas que puedes manipularte a través de esto con lágrimas o drama o tratando de hacerme sentir culpable. Ahora soy inmune a todo eso. Lo único que funcionará es un esfuerzo genuino y un cambio genuino. Nada más será siquiera registrado. Asintió y se alejó, dejándome solo con mi proyecto y mis pensamientos. Por primera vez en nuestro matrimonio, la pelota estaba completamente en su tejado. Y por primera vez en mi vida, estaba completamente de acuerdo con lo que ella decidiera hacer con ella. 3 semanas. Eso es lo que tardó en tomar su decisión. Y honestamente, me impresionó que durara tanto. Había esperado o una capitulación inmediata o un abandono inmediato. En cambio, intentó algo que no había anticipado, un esfuerzo real. Comenzó con cosas pequeñas. Café esperándome por la mañana sin que se lo pidiera. Mi comida favorita preparada cuando llegaba a casa del trabajo. Incluso intentó mostrar interés en la guitarra que había estado aprendiendo, pidiéndome que tocara algo para ella. Pero esto es lo que no podía comprender, no eran gestos románticos. Eran transacciones. Estaba tratando de comprar mi antiguo comportamiento con nuevas acciones. La diferencia era obvia para mí, aunque no lo fuera para ella. Cuando yo solía llevarle el café a la cama, venía de un lugar de deseo genuino de mejorar su mañana. Cuando ella me preparaba café, venía de un lugar de intentar restablecer nuestra dinámica donde ella se sentía cómoda. He estado intentándolo, dijo una noche después de que le hubiera agradecido educadamente la cena, pero sin haber reaccionado con el entusiasmo que ella claramente esperaba. Me he dado cuenta, respondí. Pero no pareces diferente. ¿Diferente cómo? Como si no te importara que estoy haciendo un esfuerzo. Dejé mi tenedor y la miré. Aprecio el esfuerzo, pero el esfuerzo para conseguir algo no es lo mismo que el esfuerzo para dar algo. Todavía estás operando desde un lugar de lo que quieres recibir, no de lo que quieres dar. Ella no lo entendió. Y francamente, no esperaba que lo hiciera. La mujer que había pasado 5 años dando por sentado el amor genuino no iba a entender de repente la diferencia entre el afecto auténtico y el comportamiento estratégico. Pero le di crédito por intentarlo más tiempo de lo que había esperado. 2 semanas más de intentos cada vez más desesperados por romper mi nueva armadura. Me compró cosas que no necesitaba. Sugirió actividades en las que no había expresado interés. Incluso intentó un afecto físico que se sentía más como una negociación que como intimidad. El punto de quiebre llegó cuando intentó recrear nuestra primera cita. Hizo reservaciones en la casona antigua, usó un vestido similar e incluso pidió el mismo vino. Fue como ver a alguien intentar hacer arqueología en una relación que ya había sido enterrada. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche?, preguntó durante el postre, esperando claramente desencadenar algún avance nostálgico. Vagamente. Dijiste que nunca habías conocido a nadie que te hiciera querer ser un hombre mejor. Suena como algo que habría dicho en aquel entonces. ¿Lo decías en serio? Consideré la pregunta seriamente. En ese momento, sí. Pero estaba equivocado sobre lo que significaba ser un hombre mejor.
¿Qué quieres decir? Pensé que ser un hombre mejor significaba ser el hombre que tú querías que fuera. Resulta que ser un hombre mejor significa ser un hombre que yo pueda respetar. Esas no son la misma cosa. Estuvo en silencio durante el resto de la cena. Pude verla procesando la realidad de que su mes de esfuerzo no me había acercado ni un centímetro al hombre con el que se había casado. Si acaso, mi determinación solo se había fortalecido. Esa noche, hizo su jugada final. Me sentó y pronunció lo que claramente era un discurso preparado sobre el amor, el crecimiento y las segundas oportunidades. Habló de cuánto había aprendido, cuánto había cambiado y cuánto quería que nuestro matrimonio funcionara. Cuando terminó, me miró expectante, probablemente esperando que me conmovieran sus palabras. En lugar de eso, hice una pregunta simple. Si volviera a traerte flores cada semana, ¿las llamarías patéticas de nuevo? Dudó lo justo para darme mi respuesta. Eso es lo que pensaba, dije. No lo haría, insistió. Pero ambos sabíamos que mentía. Sí, lo harías. Quizás no de inmediato, pero eventualmente. Porque fundamentalmente, no respetas las expresiones de amor que vienen demasiado fácil o con demasiada frecuencia. Lo has demostrado. A la mañana siguiente, encontré los papeles del divorcio en la mesa de la cocina. Había tomado su decisión, y para su crédito, lo había hecho limpiamente. Sin drama, sin manipulación emocional de último momento. Solo un reconocimiento silencioso de que no podía vivir con el hombre en el que me había convertido, y yo no volvería a ser el hombre que había sido. No puedo hacer esto, dijo cuando la encontré haciendo las maletas. No puedo estar casada con alguien que no me ama. Nunca dije que no te amara, respondí. No actúas como si me amaras. No actúo desesperado por tu aprobación. Hay una diferencia. Dejó de hacer las maletas y me miró. ¿Cuál es el punto del amor sin romance? ¿Cuál es el punto del romance sin respeto? No tuvo respuesta para eso. Y ambos sabíamos por qué. 6 meses después, estaba sentado en mi propio apartamento en la colonia Roma, que compré sin necesitar la aprobación o la opinión de nadie. La guitarra estaba mejorando. La rutina del gimnasio era sólida. La colección de libros estaba creciendo. Había empezado a salir de nuevo, pero esta vez con límites claros y expectativas realistas. Sofía me envió un mensaje de texto una vez, 3 meses después de que el divorcio se finalizara. Dijo que había estado pensando en nuestra conversación sobre el romance y el respeto. Y que finalmente entendía lo que había querido decir. Dijo que lo sentía. Le respondí, espero que encuentres a alguien que pueda darte lo que estás buscando. Lo que no dije fue que espero que aprenda a dar a cambio lo que está buscando. Pero ese ya no era mi problema. Lo curioso de dejar el comportamiento patético es que no solo cambia cómo te ven los demás. Cambia cómo te ves a ti mismo. Había pasado 5 años tratando de ser digno de alguien que no pensaba que yo valiera el esfuerzo. Ahora conocía mi valor y no estaba dispuesto a negociarlo a la baja por nadie. El hombre que solía suplicar por amor se había ido. En su lugar había alguien que conocía la diferencia entre ser amado y ser tolerado. Y ese hombre nunca se conformaría con la tolerancia.